situarnos especialmente en la época en la que estamos viviendo. La época es que Satanás vemos que no pudo destruir al pueblo de Dios, había hecho amenazas, persecuciones, condenas, y no podía destruir la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba prohibida, pero se estaba traduciendo. Vemos ahí como todos los intentos de Satanás por impedir el avance del Evangelio son respondidos por Dios, por Dios levantando hombres y mujeres que van haciendo la obra a pesar de las amenazas. Ahora quería ocultarla, prohibirla, y sabía cómo manejar el asunto. Había una manera muy interesante de prohibir la Biblia, y era prohibiendo que se tradujese en la lengua del pueblo. Mientras la Biblia estaba en latín, que eran como casi estaban casi todas las Biblias, no todo el mundo sabía latín. La gente del pueblo no sabía, porque era gente analfabeta, eran agricultores, eran ganaderos, era gente que, artesanos, no sabían. Entonces les era muy difícil poder acceder a lo que decían las escrituras. Pero Dios había levantado, como vimos la semana pasada, a Wycliffe, a Columbano, los valdenses, que traducían la Biblia en la lengua del pueblo, para que todo el mundo pudiese ver la verdad y pudiera tener la luz del Evangelio. Bueno, nos vamos a situar en esta época, ¿de acuerdo? Estamos en la época de los 1260 años, del 538 al 1798, que fue la gran supremacía del papado, las persecuciones medievales, es lo que se llamó la Edad Media, la época oscura. Nos situamos un poquitín más hacia 1300 ya, ¿vale? Ya hemos pasado las primeras etapas, como vimos con los valdenses, como vimos con Wycliffe, y ahora nos metemos un poquitín más hacia 1300, donde nos vamos a encontrar algo maravilloso de parte de Dios. Bueno, la semilla del Evangelio. Hemos visto los intentos fallidos de Satanás de impedir la obra del Evangelio. Y quiero hacer un pequeño símil. En Mateo capítulo 13, versículos de 3 al 8, tenemos la parábola del sembrador. Dice que el sembrador, ¿qué hizo? Salió a sembrar la semilla. ¿Vale? Ahora bien, yo pregunto, ¿qué hacía el sembrador? El sembrador solo tenía que hacer algo, una cosa. ¿Qué hacía? Hacía lo que tenía que hacer, sembrar, ¿verdad? Él no tenía culpa si una semilla iba al camino, otra iba a las piedras o se la comían los pájaros. ¿Él qué hacía? Sembrar. Yo pregunto, oye, ¿en ese momento el sembrador podía haber hecho algo más? ¿Qué pensáis? Sí veía, bueno, quizás si veía a los pájaros, pues que ya pues los espantaba, pero yo supongo que bueno, los pájaros muy rara vez se acercan cuando uno está en el campo, o sea, en esta cuestión de siembra. Sí, ellos, pues, si te ven, no se acercan. Ellos van es cuando no me ven. Claro, y ahí, sí, pues, sí, se comen la semilla. Claro. Entonces, pues, no podía hacer, con los pájaros, no podía hacer nada el sembrador realmente. Nada, claro. El sembrador solo podía hacer una cosa, sembrar, echar la semilla, ¿de acuerdo? Echar la semilla para que brotase el fruto. Él solo podía hacer eso. Bien. Algunos hombres también, y mujeres, como Columbano... Sí. Perdón, pero también, si esa pregunta dice que podía haber hecho algo más, pienso yo, podría haber tenido cuidado dónde tiraba la semilla. Ajá. Bueno, no el hecho de sembrar... semilla así antiguamente, cuando Jesús cuenta la parábola, la semilla se esparcía tirándola, ¿vale? Tú ibas tirándola y caía. Hoy en día es más fácil porque hoy en día hay otros mecanismos donde es más fácil que todo esto, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos que le queremos dar una aplicación espiritual, y es qué más podía haber hecho Wycliffe, los valdenses, los albingenses. Ellos solo, ¿qué hicieron? Sembraron la palabra de Dios y la sembraron entre el pueblo. Ellos no tenían culpa si algunos no aceptaban o si caía en lugares donde incluso se les perseguía. Pero ellos hicieron su labor, que era sembrar
la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hacían? Traduciéndola en las lenguas populares y sobre todo celebrando el culto religioso en la lengua del pueblo. Porque estamos en una época donde incluso la misa se hacía en latín y casi mucha gente no lo entendía. Entonces fíjate ¿qué puedes tener tú de experiencia espiritual si lo que te dicen no lo entiendes? No tienes ninguna experiencia espiritual, ningún crecimiento espiritual. Por lo tanto, esta gente se dedicó a sembrar la semilla. Pero ocurrió algo. Ocurrió que subió al papado este hombre. Este hombre es Gregorio VII. Y él se propuso hacer algo, que la iglesia tuviese más poder y que la iglesia estuviese por encima del poder de los reyes y de los nobles de Europa. Y vamos a ver un poquito cómo se hizo todo esto. Bueno, dentro de Roma se había impuesto lo que se llamó la hierrocracia. ¿Qué era esto? Era unas tremendas luchas por llegar al poder, es decir, por ser papa. Esto fue un conflicto de poder dentro de la Santa Sede, incluso llegó a ser sangriento. ¿Por qué llegó a ser sangriento? Porque el que te estorbaba te lo cargabas. El papa que estorbaba aparecía muerto al día siguiente. Y fue así continuo. Los nobles luchaban por dominar a la iglesia y nombraban obispos e incluso papas afines a sus intereses. Es decir, por ejemplo, los nobles de Francia nombraban obispos franceses para que cuando hubiese votación pudieran votar a un papa francés. Esto los reyes lo hacían así. Los italianos hacían eso. Los ingleses. Había una lucha tremenda que afectaba también dentro del papado. Mirar que surgen varios antipapas que luchan por el poder. Entre ellos surge uno español, ¿vale? Que se llamó el Papa Luna. Si alguna vez vais a Castellón, ir a Peñíscola, donde está el castillo, donde después de ser excomulgado estuvo allí, luego huyó, bueno, pasaron un montón de cosas. Por eso decía que todo lo que rodea a esto fue tremendo y lo quiero que lo veamos para que veamos el valor de estos hombres, cómo sembraron la semilla. Por eso quería hacer este símil. Bueno, en esta época hubieron más de 40 papas en un siglo, ¿vale? En 100 años. ¿Por qué? Muchos de ellos eran asesinados. Uno salía, el otro luchaba contra él, lo mataban, al otro, bueno, así, esto era tremendo, era así, ¿de acuerdo? Bueno, todo esto cambia cuando el emperador, el rey Enrique III muere, y entonces aquí es cuando el papado quiere ser más poderoso que la nobleza. Y aquí es donde entra este hombre, Gregorio VII. Él es nombrado papa y comienza una tremenda escalada del poder del papado en toda Europa. ¿Qué es lo que hace? Bueno, él publica una bula papal que se llamó Dictatus Papae, los dictados del papa. ¿Vale? Esta bula contenía 27 artículos tremendos en los que él describía cómo el papado debía estar por encima de nobles, reyes, condes, duques, etc. Bueno, lo vamos a resumir en 4 puntos muy importantes que nos interesan para el tema de hoy. El primer punto decía que el papa es señor absoluto de la iglesia, estando por encima de los fieles, los clérigos, los obispos, pero también de las iglesias locales, regionales y nacionales, y por encima incluso de los concilios, ¿vale? La primera idea es que era a nivel religioso. El Papa tenía todo el poder a nivel religioso, incluso que estaba por encima de los concilios. La segunda, el Papa es Señor Supremo del mundo. Todos le deben sometimiento, incluso los príncipes, los reyes y hasta el propio emperador. Él estaba por encima de todo. La Iglesia romana no erró ni errará jamás, jamás se ha equivocado. Por lo tanto, el Papa Gregorio VII dijo que Dios no le gusta que se le rinda culto en lenguas conocidas y por lo tanto predicar el culto en lenguas conocidas y traducir la Biblia a lenguas conocidas es una herejía y estaba condenada con la muerte. En esta época la forma de ajusticiar a la gente era por la hoguera.
Muy bien, pero ¿qué ocurrió? La influencia de los valdenses fue tremenda en esta zona. Nos movemos por Europa. Nosotros ya vimos que los valdenses, debido a la persecución papal, tienen que salir de Francia y se extienden por varios lugares de Europa. También la influencia de Wycliffe fue muy grande y luego vamos a ver el por qué. ¿Por qué Wycliffe influenció tanto en Europa? Bueno, luego vamos a ver porque ocurren ciertas cosas que son muy interesantes. Bueno, esto hizo que muchas personas, muchos nobles, desobedecieron la orden de Roma y muchos clérigos seguían haciendo el culto en la lengua que podían conocer, pero por miedo a las persecuciones se escondían en los bosques, en cuevas, pero muchas veces eran apresados por los soldados del Papa y muchos eran condenados a la hoguera. Eran condenados por herejes. Todos aquellos que deseaban abandonar la Iglesia Católica eran condenados por herejía a la hoguera. No podías abandonar la Iglesia Católica bajo ningún concepto. Muy bien. Pero en la época oscura siempre hay una luz que brilla. Siempre hay luz en la oscuridad. Y vamos a hablar de Juan Hus. Juan Hus fue tremendo lo que este hombre hizo. Él nace en una ciudad, en Husenik, en Bohemia. Para que nosotros nos podamos situar geográficamente, Bohemia era una zona de Europa que se había independizado del Sacro Imperio Romano Germánico, que es más o menos la zona donde está hoy la República Checa, ¿vale? Esta zona de Centro Europa, ¿vale? Un poco de Austria, que cogía toda esa zona, ¿vale? Para que nosotros lo sepamos ahí. Bueno, él nace en una familia muy humilde. Incluso su padre falleció siendo él muy pequeñito. Su madre apenas tenía dinero, pero lo educó en la reverencia y en el temor a Dios. Recibió una educación religiosa por parte de su madre. Fue muy buen estudiante. A pesar de que era muy pobre, él empezó a destacar mucho y sobre todo en teología. Fijaros que cuando él tenía el bachiller, él consiguió ya una licenciatura en teología, en el bachiller, todavía no había ido a la universidad. En esta época, en la época que estamos viviendo, en algunos centros, en algunos países, en el bachiller se podía estudiar teología. Entonces esto es lo que él hace. Bueno, llega un momento que entró a la Universidad de Praga. Aunque él no tenía dinero para ser admitido, pero como vieron que era tan buen estudiante, lo admitieron en la Universidad de Praga y no tuvo que pagar el curso. Pero hay un detalle muy bonito. Nos cuenta la hermana Elena White que cuando su madre lo acompañó a Praga, antes de entrar en la ciudad, se arrodilló delante de él y le pidió a Dios que cuidara de su hijo. Y ella dice, y el Señor escuchó su oración. Vemos aquí qué bonito es que podamos orar los padres por los hijos, porque el Señor escucha las oraciones. Bueno, cuando terminó la universidad, él se hace sacerdote. Y como era tan buen estudiante, su fama le precedía. Y entonces enseguida fue admitido como capellán del rey Wenceslao en el año 1400. Y le dieron 2 capillas. Una se llamaba la capilla de San Miguel y la otra la de Belén, en Praga. Estamos ahí en la ciudad de Praga. Hus predicaba en la lengua del pueblo, porque él pensaba que si de verdad querían hacer una verdadera reforma, la gente tenía que entender la palabra de Dios. Porque una persona no podía reformarse, no podía cambiar si no conocía lo que decía la palabra de Dios. Por lo tanto, él predicaba en la lengua bohemia, y sus escritos también los escribía en la lengua bohemia para que todo el mundo los pudiese comprender, para que todo el mundo los entendiese. Bueno, aquí nos encontramos ante un hecho muy, muy importante. Antes decíamos, ¿cómo es posible que los escritos de Wycliffe llegasen hasta Praga? Bueno, todo es porque la reina de Inglaterra era una princesa bohemia. Ella se llamaba Ana de Luxemburgo. Era reina de Inglaterra y ella aceptó las enseñanzas de Wycliffe.
vimos cómo Inglaterra rompe con el papado y un estudiante de Praga que estudiaba en la Universidad de Oxford, llamado Jerónimo, cuando regresó a Praga, trajo con él muchos de los escritos de Wycliffe, apoyado por la reina, porque la reina había aceptado esas ideas. Entonces en Inglaterra era muy fácil que los libros de Wycliffe se estaban imprimiendo para que todo el mundo pudiese leerlos. Esto fue un hecho muy, muy importante. También vemos que en esta época llegó gente a Praga a predicar el Evangelio, gente que venía de otros lugares. ¿Pero qué ocurrió? Ocurría que los clérigos, lógicamente, estaban en contra, y muchos de ellos fueron obligados a retractarse y se les prohibió predicar el Evangelio. ¿Pero qué hicieron? Como era gente muy culta, como no podían predicar de palabra, ¿qué hacían? Pintaban cuadros para predicar el Evangelio. Y entonces hicieron dos cuadros muy famosos. Un cuadro que mostraba cómo era Jesús, la humildad de Jesús, la pobreza de Jesús, y otro cuadro que mostraba la opulencia de Roma, la opulencia del papado, las riquezas del papado. Y mucha gente que veía eso se convencían de que tenían que seguir al maestro, que tenían que seguir a Jesús. Esto hizo que cuando Jerónimo llega a la Universidad de Praga, conoce a Hus, y Hus comienza a leer los libros de Wycliffe y acepta las ideas de Wycliffe. Todo esto no pasó desapercibido, porque aquí Hus es llamado a Roma para presentarse delante del Papa. ¿Pero qué ocurrió? El rey y la reina de Bohemia, como Hus trabajaba para ellos, es decir, era su capellán, lo protegen en todo momento y le impiden que fuese a Roma, porque ellos sabían que si en esa época iba a Roma, no volvería vivo, porque el papado ya había condenado las ideas de Hus y ya lo habían declarado hereje. Lo que pasa es que como los reyes lo estaban protegiendo, todavía no podían apresarlo. Entonces los reyes lo que dijeron es que no viajase a Roma, sino que viniese alguien del papado para poder hablar con Hus. Pero lógicamente Roma se negó a esa idea. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que hubo una lucha de poder entre los reyes de Bohemia y el papado que alteró un poco la ciudad de Praga. Bueno, vamos a ver un poquito qué enseñaba Juan Hus. En esta época estamos en una época de muchas revueltas. Son muchas revueltas, ¿por qué? Porque mirad, cuando estás oprimido por todos los lados, la gente pobre estaba muy oprimida porque tenían que pagar impuestos al rey, tenían que pagar impuestos a la iglesia, tenían que pagar por todo y no había, ¿de acuerdo? Entonces mucha gente se levantaba y sobre todo desde las universidades. Estamos en una época donde de las universidades de Europa se estaban haciendo muchas revueltas y muchas revoluciones, ¿eh? Porque era donde estaban todas las ideas y desde donde se enseñaba. Y eso lo vamos a ver también en el capítulo siguiente, que hablaremos de Lutero, como también en la Universidad de Wittenberg pues, ocurrieron muchas cosas. Bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que enseñaba Juan Hus, porque sus enseñanzas muy pronto empezaron a expandirse por toda Bohemia, y esto llamó la atención del papado. Bueno, primero él decía que la iglesia romana no era la verdadera iglesia, aunque él era importante. Lógicamente, él no quería romper con la iglesia romana. Él no quería romper con la iglesia católica. Estamos viendo como todos estos reformadores solo querían reformar la iglesia, que la iglesia volviese al camino de la verdad. Lo que pasa es que muchas veces la iglesia, sobre todo los dirigentes de la iglesia, se negaban porque creían que ellos tenían la superioridad. Él decía que Dios tenía una iglesia invisible. ¿Y qué será la verdadera iglesia? Que no era la iglesia católica, aunque él decía que dentro de la iglesia católica Dios tenía pueblo. Y decía que en esa iglesia invisible es donde Dios tenía muchísimos miembros sinceros, que buscaban la verdad. Y por eso él decía que había que darles esa verdad en la lengua que podían entender. Él decía que el Papa no era la cabeza de la iglesia, que la única cabeza que tenía la iglesia era Cristo, y solamente Cristo. También decía que la verdadera roca, donde descansaba todo el poder o toda la fuerza de la iglesia, era Cristo y nunca Pedro. Porque vosotros sabéis que los papas
tenían la pretensión de que eran sucesores en el cargo apostólico de Pedro. Pero él decía que eso no era así, que la única roca, que cuando Jesús está hablando con Pedro en este pasaje del Evangelio, le está diciendo que la roca es él y que la iglesia se edificaría sobre él mismo, sobre Cristo, como así vemos en el Nuevo Testamento. Que el papado era corrupto y que por sus mentiras y por sus engaños y porque oprimía al pueblo, él lo llamaba el verdadero anticristo. Y sobre todo contra las indulgencias. ¿Por qué? Porque en esta época las indulgencias se estaban cobrando para fines bélicos. Y os explico cómo. Bueno, hablamos de Juan 23. Juan 23 era un antipapa. Uno de todos estos papas que salían, luego vamos a ver que hubieron varios. La hermana Elena White habla de 3 muy importantes que están en el conflicto de los siglos, pero hubieron más. Bueno, él surge y se alía con el rey de Bohemia. ¿Por qué? Porque el rey de Bohemia tenía un enemigo, era Ladislao, era otro rey. ¿Y qué hace? El Juan 23 convence al rey de Bohemia que le permita predicar sobre las indulgencias y el dinero recaudado de las indulgencias serían para financiar esa lucha, esa guerra. Claro, Hus era el capellán del rey y estaba en este conocimiento y empezó a predicar en contra de esto. Él predicaba en contra de las indulgencias, pero también que fuesen utilizadas para armar un ejército y promover una guerra. Bueno, vamos a ver un poco las luchas internas de Roma, porque vamos a comprender y vamos a ver cómo era todo esto. Tenemos que entender muy bien la época en la que se mueve Juan Hus. Bueno, todo empieza cuando es nombrado el Papa Urbano VI. Este Papa fue un Papa que, bueno, que hizo una revolución y bueno, hubieron muchas luchas de poder durante su pontificado. Fue tremendo. ¿Por qué? Bueno, el Papa Urbano VI fue nombrado por los cardenales, pero no todos los cardenales pudieron votar. El cónclave dice que tenían que votar a todos los cardenales, que estaban formados en esta época por 27 cardenales. Pero aquí solo pudieron votar 12. ¿Por qué? Porque muchos cardenales estaban en otros países y los que estaban en Italia, en Roma, muchos no fueron a votar porque Roma estaba un poquito alterada por una serie de conflictos que habían entre los habitantes, entre los campesinos, y tuvieron miedo de la turba. Bueno, el Papa Urbano, cuando él es nombrado Papa, empieza a luchar en contra del poder de los cardenales, porque muchos cardenales provenían de familias muy ricas, nobles, y manejaban el papado a su antojo. Mirad, cuando tú tenías muchos cardenales italianos, el Papa era italiano. Cuando eran franceses, el Papa era francés. Cuando estaba un poquito así. Luego todo eso en muchos concilios se fue arreglando, pero en esta época era así, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando Urbano VI quiere ir en contra de los cardenales, muchos cardenales huyen de Roma. Y cuando salen de Roma, salen de Italia, se oponen abiertamente al Papa, porque declaran que la elección de Urbano fue un fraude, porque no pudieron votar todos los cardenales. Entonces, esto hace que Urbano nombra un nuevo cónclave con 29 cardenales. Y estos se reúnen para nombrar él pensaba que iba a ser reelegido papa, pero entonces nombran a Clemente VII. ¿Por qué? Porque el rey de Francia apoya este cónclave y apoya a Clemente para que fuese afín a las ideas, en este caso, de políticas de Francia. ¿Qué ocurre? Vuelve a haber un cisma dentro de la Iglesia, una gran lucha por el poder papal entre estos dos papas. Luego van a surgir algunos más. Aquí es donde surgen dos más. Uno es Benedicto XIII. Este era español, de Aragón, ¿de acuerdo? El Papa Luna. Y otro que era Gregorio XII, ¿vale? Creo que Gregorio XII era de origen italiano. Pero bueno, ¿qué ocurre? Fijaros que estamos en una época donde hay 4 papas. Está Urbano, Clemente, Benedicto y Gregorio. Y Juan XXIII, que estaba en Bohemia. Tenemos una época donde había 5 papas luchando por el poder de Roma, por el poder del
de la Santa Sede. En Bohemia se alza Juan XXIII. Pero, ¿qué ocurre? Benedicto y Gregorio son depuestos en el concilio de Pisa. Había sido tanto el cisma y tantas las luchas que tienen que nombrar un concilio, el concilio que se celebra en la ciudad de Pisa, en Italia, y Benedicto y Gregorio son condenados por herejes, pero no fueron ejecutados, sino que se les dejó vivos, de acuerdo. Benedicto se fue a Peñíscola, ¿vale? Y Gregorio a Venecia. Y entonces aquí el cónclave, en vez de ratificar a Clemente, nombra otro papa, Alejandro V. Verán qué lío, ¿eh? Esto es un lío, ¿eh? Bueno, fijaros si fue el cisma tan grande y todo lo que ocurrió, mientras Roma estaba en estas luchas, la luz del Evangelio empezaba a surgir. Juan Hus predicaba, Wycliffe, los escritos de Wycliffe, ¿de acuerdo? Luego se añade otro hombre, que fue Jerónimo. Fue tanto que se tuvo que apelar al emperador y nombrar un nuevo concilio. Fue el concilio de Constanza en 1413. Constanza es una ciudad de Alemania, porque hay una ciudad que se llama igual en Rumanía, pero no es en Rumanía, fue en Alemania. Bueno, ¿qué hacía Hus mientras tanto? Pues mientras la iglesia estaba en sus luchas, él seguía predicando la palabra de Dios. ¿Vale? Y entonces aquí es cuando se le une Jerónimo de Praga. Jerónimo también era este estudiante que había venido de Oxford, de Inglaterra, con los escritos de Wycliffe, y se le une a Hus para seguir predicando el Evangelio. Se conocieron en la Universidad de Praga, donde los escritos de Wycliffe eran recibidos por muchos estudiantes. Muchísimos estudiantes estudiaban los escritos de Hus, porque en esta época la iglesia estaba más preocupada por sus conflictos internos que por todo lo demás. Y esto fue gracias a Dios, porque así la semilla del Evangelio se extendía cada vez más. Jerónimo, como hemos dicho, estudió en Oxford, en Inglaterra, ¿vale? Y trajo toda la doctrina de Wycliffe a Bohemia. ¿Por qué? Porque ya se había inventado ya se publicaban muchos libros. Bueno, esto era tremendo como todos los estudiantes, cuando salían de las universidades, llevaban los libros a muchos sitios. Por ejemplo, luego vamos a ver que de Praga se llevan los escritos tanto de Hus como de Wycliffe a Alemania. Y de ahí surge alguien que sigue estas ideas, que fue Martín Lutero, ¿no? Entonces vemos cómo se va extendiendo. Ellos dos trabajan juntos para predicar la verdad. Por medio de la predicación de ambos, ¿qué ocurrió? Muchos salían de las tinieblas espirituales. Dios estaba con ellos, a pesar de que no habían recibido toda la luz. Claro, no podemos juzgar a Jerónimo, ni a Hus, ni incluso ni a Wycliffe, porque es que ellos no hacían, no, la revelación es progresiva, ¿de acuerdo? Y poco a poco el Señor fue dando cada vez más luz, pero la lucha de estos hombres fue tremenda para conseguir que mucha gente pudiera comprender el Evangelio. Vemos cómo Dios trabaja progresivamente. Claro que Hus y Jerónimo no hacían todo lo que decía la Biblia, pero ellos hacían lo que ellos conocían, lo que ellos descubrían, y eran fieles en eso. Predicaban en contra de los abusos de Roma, y el pueblo acusó a los jefes papales de causar miserias que oprimían al pueblo. Y Praga de nuevo se levanta en tumultos. Roma acusa a Hus de perturbar la paz de la ciudad de Praga. A pesar de que Roma estaba con sus luchas internas, de vez en cuando querían apresarle. Pero ¿qué ocurre? Hus sale de Praga y se vuelve a su pueblo, pero el testimonio que deja en Praga fue un testimonio muy poderoso. Muy bien, nos vamos a ir al concilio de Constanza. Es muy importante para el devenir de todo lo que ocurre después, ¿vale? Bueno, el concilio de Constanza fue convocado por el emperador Segismundo. Y esto es muy extraño, porque los concilios solo lo podían nombrar los papas. Pero ¿qué ocurría? Como había tantas luchas, nadie sabía cuál era el papa verdadero. Cuando no había papa, lo podía convocar, en este caso, la máxima autoridad del imperio, que era Segismundo. Y entonces él convoca el concilio de Constanza el 30 de octubre de 1413. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre?
fue un concilio muy largo. Mirad las fechas. Fue el concilio muy largo por todas las luchas que ocurrieron, por todo lo que había. Se convoca en 1413, pero la primera reunión no ocurre hasta el 5 de noviembre de 1414 y terminó en 1418. Fijaros todo lo que estaba ocurriendo, porque normalmente los concilios suelen ser más rápidos, se vota, se hacen los dogmas, pero este concilio fue tan largo por las tremendas luchas que habían por el poder de Roma. El antipapa Juan XXIII dice, no lo tiene que convocar el emperador, lo convoco yo que soy el verdadero papa. Entonces él convoca el concilio porque dice, aquí ahora, al convocarlo, me van a nombrar a mí como el verdadero papa. Pero ¿qué ocurre? Tuvo un tremendo enfrentamiento con el emperador. Hubo una tremenda lucha entre ellos y Juan XXIII tuvo que huir, ¿de acuerdo? Pero fue apresado, fue depuesto del papado y fue encarcelado. Y aquí fue ratificado Gregorio XIII, pero él renuncia al papado delante del emperador, porque él decía que no podía soportar todas las luchas que habían internas en Roma. Bueno, aquí tenemos una imagen de la ciudad de Constanza, ¿verdad? Este es el río Rin, que pasa por allí, porque luego, bueno, es importante con lo que ocurre. Aquí hay un monumento dedicado a Juan Hus, porque, bueno, como sabéis, Juan Hus fue quemado en la hoguera aquí en esta ciudad. Bueno, en todo esto, ¿qué ocurre? Hus es llamado a que fuese al concilio porque querían hablar con él. ¿Vale? A ver. Hus se marcha y llega 2 días antes del concilio, antes de que comenzase la primera sesión del concilio. Entonces, él se va y se presenta ante los teólogos de las universidades y de las cátedras y empieza a predicarles la verdad, empieza a hablar con ellos, empieza a decirles, a enseñarles las enseñanzas de Wycliffe y lo que él había descubierto en la palabra de Dios. Pero se le prohíbe predicar el evangelio. Pero Hus, ¿qué hizo? No hizo caso y siguió predicando la verdad. Siguió predicando el evangelio en Constanza, donde se estaba celebrando, estaba a punto de celebrarse el concilio de la iglesia. Bueno, Hus, como era capellán del rey, tenía un salvoconducto del emperador. Este salvoconducto era muy importante, porque si tú tenías este salvoconducto del emperador, podías moverte libremente por toda Europa. Nadie te podía detener, nadie podía hacerte nada. Pero ¿qué ocurrió? Roma no hizo caso del salvoconducto y detuvo a Hus. ¿Qué ocurrió? El emperador se molesta mucho con Roma y hay una tensión entre ellos. Luego el emperador se calma, ¿de acuerdo? Pero aquí hubo una pequeña lucha. Esto es muy importante para unos sucesos que van a ocurrir después. Muy bien, seguimos. Bueno, ¿qué ocurrió? Hus fue encarcelado, fue metido en el calabozo. El concilio condenó la doctrina de Hus y se le pidió que se retractase de sus enseñanzas y de sus escritos. Pero Hus se negó a retractarse y se mantuvo firme en la fe, en Dios y en su palabra. Entonces fue condenado por hereje y fue condenado a la hoguera. Y no esperaron mucho. El mismo día que fue condenado, lo prepararon todo para quemarlo. ¿De acuerdo? Sus detractores, sus ejecutores, decían que él era un demonio, que Hus era un demonio y que por eso lo debían de quemar para que su alma pudiese descansar en paz. Mirad, es muy bonito lo que dice el conflicto de los siglos. Cuando iban a quemarle, aún le dijeron, oye, si te retractas, no te quemamos. Terminarás tu vida en la cárcel, pero no te vamos a quemar. Y entonces Hus dijo lo siguiente. ¿A cuáles errores, dijo Hus, debo renunciar? De ninguno me encuentro culpable. Tomo a Dios por testigo de que todo lo que he escrito y predicado ha sido con el fin de rescatar a las almas del pecado y de la perdición, y por consiguiente, con el mayor gozo confirmaré con mi sangre aquella verdad que he anunciado por escrito y de viva voz. Cuando las llamas comenzaron a arder en torno suyo, él empezó a cantar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y continuó hasta que su voz enmudeció para siempre.
Esto está en el capítulo del conflicto de los siglos que hemos leído. ¿Qué ocurrió? Hus fue quemado aquí, en Constanza, y sus cenizas fueron echadas al río Rin. Así ellos pensaban que aquí se acabaría Hus, pero la hermana Elena White dice algo muy bonito. El río las llevó al mar y se extendieron por todo. De la misma manera, luego las ideas de Hus fueron extendidas por toda Europa por sus seguidores, que se empezaron a llamar los husitas. ¿Vale? Muy bien. Pero aquí ocurre que estaba Jerónimo también, porque recordad que eran dos héroes de la Edad Media. Dice que Jerónimo, cuando se despidió de Hus, cuando Hus iba al concilio de Constanza, le dijo que tuviera fe y que si estaba en peligro, él mismo, yo mismo iré a ayudarte. Y cumplió su promesa. Cuando él se enteró de que Hus había sido apresado, enseguida fue a Constanza con la compañía de un amigo, pero sin salvoconducto del emperador. Cuando llegó al concilio vio que ya no podía hacer nada para ayudar a Hus. ¿Y qué hizo? Se fue de la ciudad, pero fue arrestado y lo devolvieron a la ciudad cargado de cadenas y custodiado por los soldados. Y fue llevado al concilio. Bueno, fue llevado al concilio y lo metieron en la cárcel, lo metieron en el calabozo. Fue torturado, ¿de acuerdo? Esto le causó una grave enfermedad que casi acaba con su vida. Mirad, esto lo hacían de la siguiente manera. Intentaban doblegar tu mente, doblegar tu voluntad. ¿Y cómo lo hacían? Primero, no te daban de comer, te daban solo pan y agua. Y segundo, te encadenaban en una postura muy, muy penosa, para que tú clamases clemencia, fueses a ver a los prelados papales y te retractases de todas tus ideas, porque la presión a la que te sometían era tremenda, tremenda. Fue tanta la presión que Jerónimo, fue tanta la presión que él casi muere sin retractarse. Esto hizo que sus enemigos lo tratasen mejor, aunque seguía en prisión. Pero no es que lo tratasen mejor por piedad o por clemencia, lo trataban mejor porque ellos querían que él se retractase antes de morir. Tenía que renunciar a sus ideas. Bueno, en esto se añaden muchas cosas. Jerónimo estaba muy afectado por la muerte de Hus, sobre todo por la violación del salvoconducto, y esto levantó mucha indignación, no solo en Jerónimo, sino en muchos otros en la ciudad de Praga. Y entonces el concilio, para que la gente no se enfadase, para que no hubiese revueltas, decidió no quemar de momento a Jerónimo, pero no fue, no vuelvo a decirlo, no fue por clemencia, fue más que nada para que hasta que la situación se calmase y así lo obligarían a retractarse de todas sus ideas. Fue llevado al concilio y se le dio la oportunidad, y se le dijo, o te retractas o te quemamos vivo. Aquí era así, o tú te retractas de todas tus ideas o vas a la hoguera. Bueno, Jerónimo estaba muy débil. Estaba enfermo, sufrió torturas, maldad, sufrió mucho por la muerte de Hus. Todo esto le hizo que no pudo aguantar más y se retractó de todas sus ideas. Dijo que volvería a la fe católica y que se sometería al concilio. Pero Roma no estaba contenta, quería mucho más y fue de nuevo llevado al calabozo. Allí, en la soledad de su calabozo, dice la sierva del Señor, que se acordó de la valentía de Hus y entonces se dio cuenta que había cometido un error. Y allí dijo que nunca jamás volvería a negar a Cristo, que nunca jamás se retractaría de sus ideas, sino que seguiría adelante, porque Roma, él sabía que Roma le iba a exigir más retractaciones, le iba a exigir mucho más y lo iban a derrotar totalmente. Así que él dijo que estaba seguro del favor de Dios. Antes de retractarse, a pesar de sus sufrimientos, de su mala salud, él dijo que él estaba tranquilo y que Dios estaba con él. Y por eso se propuso no negar jamás al Señor y Salvador. Esto nos recuerda un poquito a la historia de Pedro, ¿verdad? Pedro negó al Señor, pero luego se arrepintió y el Señor lo utilizó en una obra maravillosa. Bueno, de nuevo estaba frente al concilio. Roma quería más. Sus acusadores querían mucho más. Se tenía que retractar de todo, de toda su vida.
Pero entonces Jerónimo dijo que renunciaba a su anterior retractación y pidió que le dejaran defenderse. Él quería hablar delante del concilio. Lógicamente se negaron, pero finalmente le dieron la oportunidad de defenderse. Su salud estaba muy débil, casi muere en el calabozo. Entonces dice la sierva del Señor que cuando él estaba delante de todos, en vez de hablar de teología, se arrodilló, oró ante el Señor y pidió que le diera el honor de predicar la verdad. Y citó de memoria el texto de Mateo capítulo 10, versículos del 18 al 20. Esto hizo que toda la gente que estaba allí se sorprendiese, porque no se estaba defendiendo, estaba clamando al Señor, porque él sabía que no tenía ninguna defensa, que su única defensa era Cristo, era el Señor. Y por eso clamó allí. La sierva del Señor dice que el Señor escuchó su oración y que el Espíritu Santo estuvo sobre él, porque luego dijo cosas tremendas delante de los prelados papales. Esto sorprendió a muchos y causó admiración entre otros. Nosotros sabemos que muchas veces, el dar muestras de tu fe orando al Señor es un testimonio que podemos dar ante otras personas. Este fue un testimonio tremendo que dio delante de todos los que estaban allí en el concilio. Y entonces es cuando se levantó y dijo: probadme con las Escrituras si estoy en el error, pero con las Escrituras. Entonces hubo una lucha porque el prelado papal dijo que el único que podía interpretar las Escrituras era el Papa y era la Iglesia. Y él dijo que no, que las Escrituras eran para el pueblo. Y entonces vuelvo a decirlo, probadme con las Escrituras si estoy en el error. Bueno, esto hizo que finalmente Roma condenase a la hoguera a Jerónimo, ¿de acuerdo? Justamente en el mismo lugar donde quemaron a Hus, allí en la ciudad de Constanza. Bueno, dicen que justamente antes de que el verdugo fuese a prender la pira de leña, él lo solían hacer por detrás, pero Jerónimo le dijo al verdugo: ven por delante, sin vacilar, prende la hoguera en mi presencia. Si yo tuviese miedo, no estaría aquí. Bueno, y de nuevo ocurrió lo mismo que con Hus. Fue quemado y sus cenizas fueron echadas al río. Bueno, quiero sacar una enseñanza para que podamos reflexionar. Dice: así murieron los fieles siervos que derramaron la luz de Dios. Pero la luz de las verdades que proclamaron, la luz de su heroico ejemplo, no pudo extinguirse. Antes podían los hombres intentar hacer retroceder al sol en su carrera que apagar el alba de aquel día que vertía ya sus fulgores sobre el mundo. Roma pensaba que con la ejecución de estos hombres se terminaría todo, pero no. La semilla seguía creciendo. Bueno, todo esto nos lleva a una situación que ocurre en Bohemia, tras la ejecución de Juan Hus. La situación en Bohemia era desalentadora. Muchos ya se habían conmovido, se estaban levantando en contra del clero. Los seguidores de Hus se llamaron los husitas y se echaron, ¿de acuerdo?, a la calle para luchar en contra del papado. Ellos trataron de traidor a su emperador, porque el emperador no hizo nada para proteger a Hus. Sí que le dio el salvoconducto, pero cuando protestó, él se retractó delante de Roma y se sometió de nuevo al poder del Papa. Entonces, los husitas y mucha gente que estaba surgiendo, lo trataron de traidor. Vieron la maldad del clero y de Roma y declararon asesinos a los ejecutores de Hus y de Jerónimo, y al concilio que lo sentenció. Los escritos de Wycliffe fueron estudiados junto a la Biblia, y muchas porciones de las escrituras traducidas circulaban y muchos aceptaron la verdad del Evangelio. La semilla cada vez crecía más. ¿Pero qué había hecho Hus, Wycliffe y Jerónimo? Habían sembrado y la semilla crecía. El Papa y el emperador hicieron un tratado para sofocar el movimiento husita, pero no pudieron. Los husitas declararon que querían ser oídos por el papado y por el emperador, y expusieron 4 puntos que ellos creían fundamentales. Los 4 puntos fueron estos. Primero, decían que la comunión bajo las 2 especies
es decir, el pan y el mosto, debía ser comido por todos. Todos tenían derecho a comulgar con Dios, no solamente los sacerdotes. Sobre todo, esta era muy importante, la libertad de predicar en la lengua del pueblo, que dejasen que todo el mundo pudiese entender las Escrituras. También ellos decían que cómo era posible que Cristo era pobre y la iglesia era rica. Ellos abogaban por la pobreza de la iglesia. Y sobre todo, el castigo de los pecados mortales por igual. Es decir, si tú tenías dinero y pagabas, el castigo era menor que si no pagabas. La penitencia era menor. Entonces, claro, esto hacía que la gente rica, pues las penitencias eran muy, muy pobres, mientras que a los pobres que no podían pagarlas se les exigía mucho más y se les oprimía mucho más. Estos fueron los 4 puntos que ellos quisieron presentar ante el emperador y ante el papa. Bueno, el papado, las autoridades papales aceptaron los 4 puntos presentados por los husitas. Pero, dijeron que todo estaba supeditado a la decisión del concilio. Es decir, que aún así era el concilio el que tenía que decidir cuándo se podía comulgar, cuándo no, etcétera, etcétera. Roma una vez más se mantuvo y ganó esta batalla, porque adulteró el significado de estos puntos con una falsa interpretación de las Escrituras. Nuevamente utilizaron mal las Escrituras para poder combatir lo que los husitas querían. El papado se impuso de nuevo en Bohemia, cuando Segismundo ocupó el trono de Bohemia, pero su trato con Roma le trajo más pesares que beneficios. Segismundo pensaba que si hacía un trato con Roma, lo iban a apoyar cuando él fuese nombrado emperador. Pero bueno, aquí hubieron muchísimas cosas y le causó más pesares que beneficios. Hubo un alzamiento y contiendas, derramamiento de sangre. Esto es lo que se llamó las guerras husitas, en 1419, por orden del Papa Martín V. Martín V fue el que dijo, ahora vamos a ir en contra de ellos, como fueron en contra de los valdenses y como fueron en contra de muchos. Mirad, muchas veces las ideas son mal utilizadas. Juan Hus, Jerónimo y Wycliffe nunca quisieron que hubiese derramamiento de sangre. Pero lógicamente, como el pueblo estaba tan oprimido, se levantaban enseguida y había muchísimas luchas. Incluso veremos la semana que viene que Lutero tampoco quería la guerra de los campesinos. Pero muchas veces estas ideas son mal utilizadas. En ningún momento ellos quisieron esto. Pero el pueblo estaba tan oprimido que al final no podía. Bueno, esto se llamó la protesta en Constanza. Los husitas protestaron delante del concilio porque no se había atendido a sus requerimientos. Bueno, y los que fueron fieles al evangelio fueron de nuevo perseguidos y muchos tuvieron que huir a los montes y refugiarse lejos del alcance de Roma. Allí, escondidos, la palabra de Dios prosperaba. La palabra de Dios crecía. La semilla del evangelio crecía de nuevo. Y bueno, luego los husitas se unieron con los valdenses y ya más recientemente ahora se han unido con los luteranos. Muy bien, esto me lleva a la reflexión final. Vemos nuevamente cómo la fe de algunos hace que el evangelio se propague por todos los lugares, incluso algunos lugares insospechados. Ojalá hoy tengamos la fe de ellos, que a pesar de que su vida estaba en juego, fueron defensores de la verdad y lejos de callarse, la semilla germinó y creció. Tan numeroso era el residuo que sobrevivió a la furia destructora del fuego y de la espada, y pudo ver la aurora de aquel día que Hus había predicho. Así que, hermanos, nosotros sabemos que Satanás siempre va a intentar destruir la palabra de Dios, siempre va a intentar destruir al pueblo de Dios, pero ahora nos toca a nosotros. Ellos hicieron su labor y se jugaron la vida en ello. Hoy en día nosotros vivimos en una época de libertad. Seamos sembradores de la palabra de Dios, para que así la semilla cada día crezca más. Que el Señor os bendiga y que el Señor os acompañe. Y la verdad que podemos aprender mucho de todo esto que estamos estudiando. Amén. Sí, amén. 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 Amén, Amén. amén. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Pues encantado.